O sea, cuando uno entraba a la universidad en primero, era obligatorio en arquitectura que uno pasaba a teoría con Villagrán, no había más. Hoy ya esto es más complejo, la escuela es mucho más grande, pero en aquel momento primero era con Villagrán y quinto era con Villagrán. O sea, se entraba y se salía de la carrera llevando un curso con el maestro. Por lo tanto, todos podemos decir de alguna manera el maestro Villagrán, sin forzar el término o usar una metáfora, fue nuestro maestro, nos dio clases, y nos dio clases ricas. Hablaba horrendo, hay que decirlo de una vez por todas. Le decían los pelados de primero el nembutal, porque hablaba y hablaba y hablaba. Porque era un hombre de un habla culta, y nosotros éramos unos pelafustanes, entonces hablaba con esta propiedad y de conceptos bastante difíciles de entender, pero al mismo tiempo, y esto me parece enormemente importante, tenía una enorme habilidad que sus apologistas han olvidado de Villagrán. Siempre partía de un hecho concreto, de la experiencia constructiva. Él mostraba inclusive, así me dio el cliente los planos, él sacó a balcón al doctor Chávez. Vean lo que me dibujó el doctor Chávez, cardiología la quería así, y nos enseñó unas hojas de papel cuadriculado del recetario del doctor. Miren, esta era cardiología, esta es la que hice. ¿Qué pasó entre estos dos caminos? Y ahí entrábamos a la teoría. De una práctica concreta, el arquitecto se enfrenta al cliente que es así, le piden esto, se lo dicen así, y sin embargo en la charla se puede llegar a hacerlo asá. En ese sentido, o en otro cualquiera, nos hablaba de un arquitecto que trabajó a las orillas del mar y que no tomó en cuenta las dunas y que hizo un edificio y que el edificio se lo cubrió la arena. Y de ahí salía la teoría. O sea, siempre era esta práctica del hombre que está en la obra, en la construcción, con los clientes, con los materialistas, con el clima, con el lugar. Y por esto su idea fundamental de que las obras arquitectónicas, dice la teoría villagraniana, están insertas en un tiempo histórico y un lugar geográfico, o sea que pertenecen a un lugar geográfico y son ahí y no en otro lado. Por lo tanto tienen un clima, tiembla, el terreno se aplasta y entonces hay problemas de subsuelo, etcétera, etcétera. Y pertenecen a un tiempo histórico. Están hechas aquí, ahora. No pertenecen ni al pasado, con anacronismos historicistas, eclécticos y neocoloniales y tratadismos del pasado, ni pertenecen a un futuro inexistente, pertenecen a lo que hoy está sucediendo. Entonces las hacen hombres de su tiempo, en un tiempo que está anclado a un lugar. Y en la intersección de esos dos planos aparece la obra de arquitectura. Y por eso sus obras lo van a conducir a una docencia difícil de entender, sobre todo para quienes estábamos acostumbrados a no entender teoría ni filosofía, y él un hombre enormemente preocupado por las últimas lecturas de Max Scheler, de Wittgenstein, de los tratadistas del pasado, desde Vitruvio Polión, como decía él, el primer tratadista de la arquitectura. Era difícil entender a ese Villagrán, al que yo me lo explico de esta manera. Era un constructor ansioso, agudo, dispuesto a reflexionar sobre lo que hacía y lo que sentía que se le encargaba que hiciera. Villagrán representó la cumbre de uno de los mejores momentos de la arquitectura mexicana.
que fue la vanguardia de la arquitectura de la revolución, y que esto habría que conservarlo en la memoria, habría que transmitirlo a las generaciones actuales, y por supuesto habría que revivificar su pensamiento, mejorarlo, superarlo en todos los problemas que ya no conoció y no pudo plantear, insertarle las nuevas ideas que ahora manejamos, y con esto volverle a dar vida y volver a crear otra gran escuela, otro gran momento de la arquitectura mexicana para un país que mucho se lo merece, que lo está necesitando. Y que los momentos en que estamos viviendo, yo creo que no hace falta extenderse en ello, y yo creo que la arquitectura tendría un gran papel, como lo tuvo en aquel segundo cuarto de siglo.